Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, amigas que nos acompañan en esta tarde. Una vez más le damos la bienvenida al programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Estamos contentos que nos acompañe una vez más en este programa que tiene como finalidad la predicación del Evangelio, también la enseñanza de la palabra de Dios. Y en cuanto a la enseñanza, siempre tenemos esta oferta para nuestros amigos que nos sintonizan regularmente, que es un curso bíblico Emaús. Curso bíblico Emaús. Cada curso tiene un tema específico. Este curso, por ejemplo, es el encuentro con Cristo. Está el siervo de Dios, el verbo de Dios, la Biblia dice así, San Pedro y la Iglesia, lecciones para la vida cristiana, guía para el crecimiento cristiano y así muchas otras lecciones en una serie de cursos bíblicos por correspondencia Emaús. ¿Qué valor tiene estos cursos? Totalmente gratuitos para las personas que quieran realizar estos cursos. Se le entrega este libro, se le entrega también una hoja con preguntas para que pueda responder, para saber cuánto ha aprendido en estos cursos. Y luego se queda con el curso para usted, para repasarlo, para estudiarlo, cuantas veces estime conveniente, y así también pueda enseñar a otros lo que es la palabra de Dios. La semana pasada consideramos lo que tiene relación con un texto que aparece en Lucas capítulo 24, que decía acerca de los caminantes a Emaús. El Señor Jesucristo le dice a dos personas que van camino a Emaús: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». Y el Señor comienza, dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y la semana pasada consideramos algunas cosas que hablaban del Señor en el libro del Génesis. Y a continuación vamos a seguir con este pequeño estudio. Vamos a pedir que se ponga en la imagen un PowerPoint para continuar lo que habíamos visto la semana pasada. Sí, por favor. Ahí está Abraham, el padre de la fe para todos los creyentes. En Hebreos capítulo 11 se nos dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Ahí hay una preciosa figura del Señor Jesucristo, cuando en Juan 3:16 se nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos entonces la figura allí de Isaac, tenemos el padre de la fe, Abraham, y Dios le dice que entregue a su hijo, a su único, al que él amaba. Y Abraham, en fe, pensando que Dios era capaz de resucitarlo de los muertos, lo entregó en sacrificio. Sin embargo, cuando está a punto de sacrificarlo, aparece la voz del Señor y le impide que haga eso. Sigamos leyendo entonces en Hebreos capítulo 11, versículo 17. Dice: habiendo recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Por qué la Escritura nos dirá que en sentido figurado también le volvió a recibir? Por el hecho de que en ese momento Abraham, cuando toma la decisión de sacrificar a su hijo Isaac, pensaba que ya era lo último, y que si Dios le estaba pidiendo algo como eso, de sacrificar a su unigénito hijo, al que él amaba, era porque Dios era poderoso para resucitarlo y luego cumplir aquella promesa que Dios le había hecho, cuando le hace mirar al cielo y ver las estrellas y decirle que así iba a ser su descendencia. ¿De qué otra forma iba a poder ser posible la descendencia de Abraham? Solamente de esa forma. Luego nos pasamos al libro del Éxodo.
donde encontramos aquel ejemplo del Cordero de Dios. Y nuevamente estamos en un libro que escribió Moisés. Éxodo capítulo 3 nos habla de la liberación del pueblo de Israel. Cuando comienza el Señor a buscar a alguien que pudiera rescatar al pueblo de Israel de las manos de los opresores, en ese tiempo eran los egipcios. Así que Dios levanta un libertador, levanta a Moisés, y Moisés se equivoca en los tiempos de Dios y mata a un egipcio. Luego tiene que huir, tiene que escapar por temor. Y en el capítulo 3 Dios llama a Moisés, y cuando va a liberar al pueblo de Israel les hace celebrar una fiesta muy especial. En el capítulo 3 Dios le llama, Moisés pone hartas excusas, pero al final obedece. Y el Señor le dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Amigo y amiga que en esta tarde nos sintoniza, cuando el Señor dice que el pueblo de Israel estaba oprimido por Egipto, es figura de que usted, cada uno de nosotros, sin el Señor Jesucristo, está oprimido por el enemigo, por el diablo, Satanás, y está oprimido en este mundo sin siquiera darse cuenta que hay una opresión del maligno, una opresión de este mundo sobre nosotros. Y como figura el Señor nos quiere liberar, nos quiere rescatar, nos quiere llevar a una tierra de promisión, una tierra de promesa, la tierra de Canaán. La anterior todavía no he pasado a... Dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Si nos fijamos en aquella imagen, aparece el corderito sacrificado, y la sangre del cordero era derramada en la puerta, en los dinteles de la puerta. ¿Qué es lo que iba a pasar cuando el ángel de Jehová pasara? No iba a matar, no iba a sacrificar a los primogénitos, sino que iban a ser liberados. ¿Quién podía ser liberado? Solamente los que tuvieran la sangre en el dintel de las puertas. Y aquellos egipcios que tal vez se rieron, tal vez no creyeron, tal vez pensaron que era muy fácil y no lo hicieron, todos los primogénitos de los egipcios murieron. Tal vez algún hebreo, algún israelita, pensó que era muy fácil lo que se le estaba pidiendo y tampoco lo hizo. O no lo hizo como Dios le estaba pidiendo, no lo hizo al pie de la letra. Y también pudo haber muerto un primogénito de ellos. Pero los que obedecieron, todos los israelitas que obedecieron, que sacrificaron un corderito, que participaron de la Pascua, que participaron de esta ceremonia, de este ritual que el Señor les mandó, era figura del Cordero de Dios que fue inmolado. Y en Apocalipsis, ahí está el texto, dice 13:8, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Eso lo escribió el apóstol Juan en Apocalipsis, y es importante porque se nos explica que este Cordero no fue casualidad. Todas las figuras desde Moisés en adelante que se entregaran en el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los libros que escribió Moisés, porque el Señor mismo después a los caminantes de Emaús les va a decir: de Moisés escribió de mí, los profetas escribieron de mí, los salmos escribieron de mí. Así que, ¿qué nos puede enseñar esta figura del Cordero Pascual? Que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, que la sangre del Señor es capaz de limpiar nuestras conciencias también de obras muertas para servir al Dios vivo. Nosotros somos como el pueblo de Israel, que está prisionero, que está cautivo en Egipto, que está en manos del maligno, en manos de Satanás, y luego somos liberados de esta esclavitud egipcia por la sangre del Cordero. Así vamos a la próxima hora. Ahí está, en el Éxodo también vemos los sacrificios, vemos cómo el Señor Jesucristo fue, dice Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso está en Isaías 53. Y el Señor Jesucristo le dijo a los caminantes de Emaús: Moisés habló de mí, los profetas hablaron de mí,
los salmos hablaban de mí. Aquí tenemos un profeta que se denomina el profeta mayor, o los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y luego los profetas menores también van a hablar del Señor. Dice, Él herido fue por nuestras rebeliones. Podemos pensar en el Señor Jesucristo, que nunca le hizo mal a nadie, que de su boca nunca salió una mentira, una mala palabra, algo contrario a la voluntad de Dios. Siempre su boca tenía palabras de vida eterna para aquellas personas que le oían, escuchar sus parábolas, sus enseñanzas. Sin embargo, Él fue herido por nuestras rebeliones. Si alguien se pregunta por qué el Señor Jesucristo padeció en la cruz del Calvario, aquí tenemos una respuesta. Aquellas personas que están siguiendo una religión y a veces ven una imagen de una persona tratando de simular lo que padeció el Señor Jesucristo en una cruz, pregúntese por qué el Señor Jesucristo padeció en una cruz de Calvario, y la respuesta, Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. La palabra rebelión la entendemos en el día de hoy más que nunca. La sociedad está rebelde, los hijos están rebeldes contra los padres, los alumnos rebeldes contra los profesores, los obreros rebeldes contra los jefes. Está todo el mundo en rebeldía, los ciudadanos en rebeldía contra los gobiernos. Todas las personas demuestran su rebeldía de una u otra forma. Y aquí el Señor muestra que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La palabra en la antigüedad, pecados, transgresiones, iniquidades, son palabras que se ocupaban mucho en la antigüedad, se ocupaban mucho a lo largo de la historia en la predicación del Evangelio. Sin embargo, en el día de hoy se ha retirado de muchos púlpitos estas palabras, pecados o pecado. Y el Señor Jesucristo habló del pecado y habló de los pecados, habló del infierno, habló de la condenación. Por lo tanto, si Él habló, si los apóstoles hablaron de los pecados y de los pecadores, no tenemos por qué nosotros ser menos que nuestro Señor, ni menos que los apóstoles. Dice entonces, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice ahí en Isaías 53. La anterior, todavía estaba en la anterior. Ahí está un cordero, los sacerdotes en la figura, sacerdotes tomando un corderito. La persona que está tomando el cordero es el culpable. Y esa persona que era culpable de los pecados se identificaba con la oveja. Al tomar el corderito era como si traspasara los pecados que había cometido. Podía ser una mentira, podía ser una blasfemia, podía ser cualquier pecado que la persona dijera en contra de su prójimo, una calumnia, podía haber pecado, y esta persona iba arrepentida a los sacerdotes y el sacerdote le daba la indicación. Se tomaba un cordero sin mancha, sin contaminación, y el hombre tomaba el cordero, y al tomar el cordero decía: te traspaso mis pecados, te traspaso mis faltas. Luego el cordero, con esas faltas, esas culpas, era degollado, era muerto, y la sangre del cordero era derramada. Y ese hombre se iba porque sus pecados habían sido cubiertos. Pero ¿qué pasaba con ese hombre? Al pasar de los días, volvía a incurrir en transgresión, volvía a pecar, volvía a caer en pecado, y tenía que nuevamente ir donde los sacerdotes para que nuevamente un cordero fuera sacrificado por él. Y esa es la figura que tenemos en Isaías 53, que Él fue el cordero que fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para aquellos hermanos y hermanas que tenemos paz en nuestro corazón, tenemos paz en nuestra alma, podemos pensar que el Señor Jesucristo, cuando Él habla acerca de esta paz, si nosotros tenemos paz es porque Él llevó la culpa, el Cordero de Dios llevó la culpa, llevó el pecado, llevó las transgresiones, y por eso Isaías 53 nos dice: fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y luego agrega: por su llaga fuimos nosotros curados.
Ahora sí, vamos a ir a la próxima. Ahí hay una figura, una imagen que nos muestra lo que era el tabernáculo de reunión. Cuando en la Escritura hablamos del tabernáculo en la antigüedad, es eso que aparece en la imagen. Estaban en medio del desierto, Dios le dio la indicación a Moisés y le dijo: haz todo lo que te fue mostrado en el monte, según el modelo que te fue mostrado en el monte. Tenía que seguir las instrucciones al pie de la letra. Y él siguió esas instrucciones y fue y edificó este tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión tenía a la entrada, en los atrios, luego el altar de bronce, el altar del holocausto. Tenía en el atrio también lo que era el lavacro, el lavatorio, donde se lavaban. Y luego estaba eso que se ve más al fondo, que era el lugar santo y el lugar santísimo, que quedaba mucho más al fondo. Y todo eso es figura del Señor Jesucristo en lo que hace la obra de redención para el pecador. El título que tenemos ahí dice el Cordero de Dios. Seguimos con la figura del Cordero de Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. El Señor Jesucristo le hicieron juicios injustos, le tomaron prisionero durante la noche, le llevaron y hicieron cosas con él que no correspondía legalmente hacer. Fueron muy injustos, pero él en ningún momento abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Si pensamos nosotros en la figura, cuando se lleva un animal a un matadero, hay algunos que gritan y sus gritos se escuchan muy lejos, pero un cordero se lleva al matadero y es en silencio, no abre su boca. Así es nuestro Señor, así fue su sacrificio, así fue llevado al matadero. Y dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53 nos explica esto 700 años antes de que sucediera. Pasó por juicios injustos. Recordemos que era el Imperio Romano el que tenía que condenar y castigar a los culpables, pero los judíos hicieron un plan para que el Señor estuviera condenado injustamente y que más encima fuera el Imperio Romano el que sentenciara aquello. Vamos a la próxima. Apocalipsis 5, escrito por el apóstol Juan. En el cielo, una imagen celestial, una imagen del futuro. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5, verso 2. Y dice el libro de Hechos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el Señor Jesucristo el único en el que puede encontrarse salvación. Y el cielo, todo el cielo alaba al Señor y dice que es el digno. No hay otra persona digna, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, sino solamente, como dice allí en Apocalipsis 5, que es el Señor como el Cordero de Dios, y Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Yo pregunto a aquellas personas que están oyendo, que están viendo, si en el día de hoy el mundo religioso le da la honra y la gloria y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo, o a veces se la da a otra intercesora o a otro hombre que lo elevan a una condición que no merece. Sin embargo, la Escritura da toda la gloria, toda la honra, toda la riqueza, toda la sabiduría, todo se lo da al Señor Jesucristo, a nadie más. Él es digno de recibir todo eso porque Él murió por nosotros. Una mujer no murió por mí, un ángel no murió por mí, ningún ser creado murió por mí. Fue el Señor Jesucristo el que murió por mí para salvarme de la condenación, para salvarme del poder del pecado, para redimirme. Dice otros pasajes de la redención de nuestra alma. ¿Puedo mirar a otra persona que no sea el Señor para ser salvo, para salvarme de la condenación? Dice el libro de Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. ¿Hay otro nombre en que podamos ser salvos? Dice ahí mismo el texto,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La siguiente, por favor. Porque si la sangre, este es un pasaje que aparece en Hebreos, porque si la sangre de los toros, hemos visto todos los sacrificios que se hacían en la antigüedad, la sangre de los toros, los machos cabríos, las cenizas de la becerra rociados a los inmundos. Recordemos la imagen que veíamos delante, cómo un hombre se identificaba con un corderito, esa era una persona que estaba inmunda y se limpiaba por la sangre de un cordero inocente. Y dice, becerras rociadas o los inmundos santifican para la purificación de la carne. Y hace una pregunta que también en el día de hoy la podemos hacer a nuestros amigos y amigas que nos ven a través de la señal del Canal 4. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Y esta es la pregunta, la clave, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir o para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Ahí hay una parte más marcada que la demás. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Si bien eran importantes los corderitos, eran importantes los sacrificios de la becerra engordada, más importante aún era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre del nuevo pacto, la sangre del Señor Jesucristo derramada por nosotros. ¿Hay alguna persona que tiene su conciencia manchada por las obras que ha cometido en este mundo de pecado? Dice que la sangre del Señor es capaz de limpiar nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Y la siguiente. En Juan 3:16 aparece el Señor hablando con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era una persona religiosa que estaba en la religión judía, que sabía mucho de la Biblia, pero todavía no sabía que tenía que nacer de nuevo. Y el Señor le explica, en Juan 3, del 14 al 16, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí está también la figura como Moisés en la antigüedad levantó la serpiente en el desierto. El libro de Números fue escrito por Moisés también. Tenemos en Génesis, tenemos en Éxodo, en Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés habló del Señor y hemos visto algunos textos, algunas figuras de cómo Moisés habló del Señor. Y dice como Moisés levantó la serpiente, y si nosotros nos fijamos en esa serpiente de bronce, fue levantada entre el cielo y la tierra, fue levantada para que todos miraran a la serpiente, para que todos miraran y fueran sanados, porque estaba muriendo la gente, porque habían serpientes que los mordían y eran muertos. Y el Señor le dijo, hazte una serpiente y todo el que mire a ella va a ser salvado, va a ser sanado. Podemos pensar en alguna de esas personas que está allí, que pensaba que era muy fácil. ¿Cómo solamente por mirar a una serpiente voy a ser sanado? ¿Solamente por mirar? ¿Solamente por creer que voy a ser sanado al mirar la serpiente? Y entonces Moisés levanta la serpiente y no todos creyeron. Solamente los que creyeron, solamente los que confiaron en aquella figura fueron salvados. Y por eso el Señor le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda. Amigo, amiga, si usted está en esta tarde y no tiene al Señor Jesucristo como Salvador, dice que se va a perder. Por eso los que son salvados no se pierden, pero los que rechazan se van a perder. ¿Queda otra? Pasaje muy conocido. Yo creo que más de alguna vez usted lo ha escuchado en la calle, en las calles de nuestra ciudad. Ha ido en
en alguna locomoción, en algún bus, y uno va escuchando y la gente repite este texto. Algunos lo repiten mal, le agregan al texto, pero otros lo repiten bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dos cosas que decir con ese texto. La primera es que hay que creer para que en él cree, en él cree. Y la segunda es lo que dice al final del texto: no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, lo repiten y lo repiten y lo repiten. Y muchas veces las personas dicen, la salvación se pierde. Dejan de lado este texto tan básico. Tenga vida eterna. La palabra tenga vida eterna significa en primer lugar posición, tener. Yo tengo vida eterna, tengo ahora en estos momentos vida eterna. Si la salvación se perdiera, el texto no podría decir vida eterna. Tendría que decir vida temporal, vida intermitente para aquellos que piensan que se pierde, se recupera, se pierde, se recupera, eso es intermitente. Pero la palabra que utiliza ahí el texto dice, tenga vida eterna. Y eterna significa que no tiene principio y no tiene fin. Una salvación eterna, esa es la que predicamos. ¿Y por qué la predicamos? Porque no es de nosotros, es palabra de Dios. Dice Efesios 2, 8, 9, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16. Pero el Efesios dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. ¿Hay alguna persona que está haciendo obras para ser salvo? ¿Qué dice Efesios? No por obras. ¿Hay alguna persona que piensa que la salvación se pierde? ¿Qué dice Juan 3:16? Vida eterna. La palabra eterna, búsquela en un diccionario. Eterna, ¿qué significa? Y va a ver que la salvación no se pierde. ¿Tenemos que hacer algún mérito para ser salvos? Dice allí, está más subrayado que las otras palabras, por gracia sois salvos por medio de la fe. Es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte delante del Señor. Vamos a dejarlo hasta ahí, por el momento, para continuar la lectura de la palabra del Señor. Estamos siguiendo en la segunda parte un estudio en el libro de los Hechos con nuestro hermano Don Luis, así que vamos a ir a una pausa musical y luego vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor.
Bien, estamos estudiando en Hechos el capítulo 22 y pedimos a nuestros amigos y hermanos que están en sintonía que si tienen una Biblia, por favor, lean con nosotros a fin de que puedan corroborar que lo que estamos leyendo es exactamente la palabra de Dios tal cual está escrita. Vamos a leer en el relato que hace Pablo en su defensa de su conversión, desde el versículo 6 del capítulo 22. Dice: pero aconteció que yendo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron estas palabras entonces, alzando la voz, diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metieran en la fortaleza y ordenó que luego se fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo les presentó ante ellos. Bueno, Pablo, como vimos, él está relatando su conversión en esta ocasión con motivo de defenderse de falsas acusaciones que estaban haciendo en contra suya.
y es maravilloso como él relata cómo fue que el Señor le salió al encuentro. Porque esta es una gran verdad que vemos en las Escrituras, que el hombre o el ser humano por sí mismo no busca a Dios. Es Dios el que le busca a Él, porque es Dios el que se ha apiadado de nosotros y es Dios el que quiere salvarnos, tal como se ha leído ya anteriormente, tanto en Isaías como en el Evangelio de Juan, en ellos mismos, como el Señor ha hecho provisión de salvación para todos los seres humanos, pero la gente no viene en busca de salvación. Muchos se entretienen en la religión, algunos sacando provecho de ellas, pero no para alcanzar la salvación realmente de sus almas. Y aquí Saulo, este hombre que fue enemigo de los creyentes, ahora es uno que ha puesto su vida al servicio del Señor y está siendo grandemente utilizado por Dios para alcanzar a los judíos y a aquellos que no lo son, a los gentiles. Y aquí Pablo, en el relato de su conversión, él dice cómo el Señor le apareció en el camino y cómo fue que él no fue rebelde a la visión, sino que él preguntó: Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Porque tal como hemos visto, la salvación no se alcanza por ninguna buena obra que el ser humano pueda hacer, porque la salvación es solamente por la fe en la muerte del Señor Jesucristo. Pero la salvación sí se muestra, la vida cristiana se muestra a través de estas buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Por eso es que Saulo pregunta: ¿qué es lo que debo hacer? Ahora, el Señor no le dice: mira, entra a Damasco y haz lo que tú creas que es más conveniente o lo que tú pienses que es mejor, ¿no? Dice, ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y esto que se repite aquí, que está ordenado que hagas, tiene que ver con el mandamiento, con la orden de parte de Dios para el creyente, con las doctrinas que hoy día tenemos nosotros para la iglesia, para los creyentes en Cristo, que están escritas en las cartas del Nuevo Testamento. La gran mayoría de las doctrinas de la iglesia están en las cartas del Nuevo Testamento. No hay que confundirse, en el Antiguo Testamento está lo que tiene que ver con Israel como pueblo terrenal de Dios, como la nación que en este momento ha sido dejado algo de lado, hasta el tiempo de la plenitud de los gentiles. Así, Pablo, el obediente, va hasta Damasco y Dios ya tiene preparado a uno de sus siervos para que vaya al encuentro de Saulo y le des la sanidad de la vista. Este hombre, pese a todos sus temores, pese a todos los problemas que se le presentaron de pronto al saber que al hombre que Dios le estaba enviando a visitar era uno que mataba, que perseguía, que encarcelaba. Entonces él tiene sus aprehensiones, pero es el Señor quien le dice que vaya, porque este es un hombre que va a ser utilizado como instrumento en las manos de Dios para llevar el Evangelio tanto a los judíos como a los gentiles. Así, este hombre viene donde está Saulo y él le dice: hermano Saulo. Fijémonos que al recibir la ordenanza de Dios, al recibir el consejo que Dios le había dado también a él, este hombre tampoco presenta ninguna queja, ni tampoco él se opone a la voluntad de Dios, sino él, obediente a la voluntad de Dios, él reconoce que es Dios el que puede transformar la vida de la persona que está más alejada de él por su pecado, del enemigo más acérrimo de Dios. Dios le puede cambiar
y le puede hacer una nueva creación y le puede hacer un hijo y un siervo suyo. Así él llega donde Saulo y le dice, hermano Saulo, o sea, le reconoce a Saulo como uno que ha nacido de nuevo, que ha sido transformado por Dios, y dice, recibe la vista. Y dice Saulo o Pablo ahora, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, porque la sanidad que Dios realiza la hace en forma instantánea, no es gradual, no es algo que va de a poco, Él la hace en forma instantánea. Y aquí está este hombre ahora viendo, un hombre que había sido cegado por la gran luz que vino desde el cielo, ahora él puede ver y puede mirar a su hermano, aquel quien ha venido para devolverle la vista por el poder de Dios. Y él le dice, Ananías le dice a Saulo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Mire qué maravilla. Nosotros los creyentes llegamos a saber esta verdad una vez que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y personal, una vez que nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, empezamos a conocer lo que Dios ha dejado establecido para nosotros, ahí recién nosotros venimos a conocer esta verdad que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser hijos de Dios. Pero si no llegamos a obedecer el Evangelio, jamás podremos saber esta gran verdad. Dios no escoge a nadie para condenación. Él ha hecho provisión para todos. Y todos aquellos que acuden a Cristo, luego se dan cuenta que han sido escogidos para salvación. Y aquí Ananías dice a Saulo que Dios le ha escogido y le ha escogido para que conozca su voluntad. Primero para que fuese hecho hijo suyo y luego para que conozca la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios en forma específica para Pablo era que él iba a ser el pregonero a los gentiles y a los judíos del evangelio de la gracia de Dios. Vale decir, él iba a enseñar tanto a judíos como gentiles que ambos podían ser salvos de la misma manera a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Amigo, amiga, usted tiene el perdón de sus pecados, goza del perdón de sus pecados, tiene a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo está morando en su cuerpo, porque si no es así, entonces tiene que preocuparse, porque la salvación es ahora, en este tiempo, no después que partamos de esta vida, no, ahora somos hijos de Dios, dice el apóstol Juan. Ahora somos salvos, ahora tenemos vida eterna. Una vez que nos vayamos de esta vida, vamos al lugar que hemos elegido antes, los creyentes, a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así, Saulo había sido elegido para que conociera la voluntad de Dios y también un privilegio muy grande para que viera al justo y escuchara la voz de su misma boca. Y esto tiene que ver con el Jesús resucitado y glorificado. Y Pablo tuvo el gran privilegio de recibir por revelación directa de Dios, del Señor Jesucristo, el Evangelio y todo lo que es la doctrina que él mismo escribió a través de las cartas que él dejó escritas en el Nuevo Testamento. Allí están contenidas las doctrinas justamente con las cartas de Juan, las cartas de Judas, las cartas de Pedro, que tenemos nosotros en las Escrituras. Y qué privilegio más grande
para este hombre ahora escuchar de la misma boca del Señor. Y aquí a él se le revela como que el Señor Jesús, el justo, el único justo, porque no hay hombre alguno que sea justo, todos somos pecadores. Somos sí llamados justos porque se nos aplica o se nos imputa la justicia de Cristo a nosotros, pero el que realmente es justo es el Señor. Y él iba a ser testigo a todos los hombres de lo que había visto y de lo que iba a escuchar. Pero para ello, Saulo en ese tiempo tenía que seguir el camino de obediencia. Hoy día hay creyentes, hay cristianos que sí dicen, mire, yo he recibido a Cristo como mi Salvador personal. El Señor me perdonó mis pecados, yo he nacido de nuevo. Pero se quedan ahí. No quieren involucrarse en la obra del Señor. Porque Dios dejó solamente 2 ordenanzas para el creyente. 2 ordenanzas y no 7 como algunos le han agregado 5 más. No, son solamente 2 ordenanzas o sacramentos, como también algunos le llaman, y esto tiene que ver uno con el bautismo y luego la cena del Señor. Y el bautismo es un acto de obediencia hacia Dios, ya que Él lo ordenó y el creyente obedece. Es una identificación simbólica con Cristo en su muerte, sepultación y resurrección, como escribe Pablo a los romanos, que somos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo y luego somos resucitados con Él para andar en novedad de vida. Y además de eso es una proclamación pública del Evangelio. Así Pablo dice, Ananías, ¿por qué te detienes? Bautízate. Y aquí el bautismo del apóstol Pablo tenía otro matiz. Él no solamente debía ser bautizado en agua, sino él debía mostrar a todos los judíos la realidad de su fe, invocando el nombre del Señor, ya que él había sido antes enemigo, antes no creía en el nombre del Señor, perseguía el camino del Señor. Entonces él ahora debía dar una muestra fehaciente de la realidad de su conversión. Para el creyente común solamente debe bautizarse, porque con el bautismo ya él está diciendo que ahora es de Cristo. Así dice, aconteció vuelto a Jerusalén, se vuelve a Jerusalén de Damasco, y él entra al templo. En aquel tiempo estábamos todavía en periodo de transición, el templo estaba en pie y aún no había sido destruido, y lo usaban los creyentes para seguir en el servicio del Señor, porque después de eso ellos ya no siguieron usando el templo, los cristianos, los pertenecientes a la iglesia. Ciertamente los judíos, ellos aún creen y piensan que allí, en ese lugar, es donde Dios se revela al hombre, pero Dios lo dijo en forma muy clara: no habitaré más en templos hechos por manos de hombre. Su habitación es en el corazón del creyente y en medio de su pueblo. Así Pablo dice, él está orando en el templo y se le muestra una visión, y en esta visión él escucha que el Señor Jesús le dice que salga de allí, que salga de Jerusalén a prisa, porque no van a recibir el testimonio que él va a entregar acerca del Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? El problema era que no creían
no creían realmente en la conversión de este hombre. Todavía no daban fe de que Saulo realmente se hubiera convertido al Evangelio, por lo que él hacía antes. Y, y él dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Mire, él no niega ninguna de estas cosas que eran lo que hacían que la gente dudara, que la gente no creyera de lo genuino de su conversión. Pero el Señor le dice, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Y cuál fue la reacción de aquellos que le estaban acusando en ese momento cuando llega a este punto Pablo? Dice, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y se forma un tumulto. Ellos gritan, arrojan polvo, lanzan sus ropas, y el tribuno entonces, al ver tanta furia contenida, él piensa, bueno, algo terrible tiene que haber hecho este hombre. No puede ser que solamente por anunciar el Evangelio sea odiado y perseguido de esta manera. Y le manda que le examinen con azotes, y cuando le amarran con correas para hacerle azotar, entonces Pablo, él hace valer sus derechos como ciudadano. Y él le dice al hombre que está encargado de esto, al centurión, que él es un ciudadano romano, y le pregunta si realmente está permitido que sea azotado sin antes ser condenado, sin ser juzgado primero. Y cuando el centurión escucha esto, inmediatamente va donde el tribuno y le dice, ¿qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Un ciudadano romano tenía grandes privilegios y no podía llegar y ser azotado sin antes primero haber llevado un justo juicio y haber sabido que era merecedor del castigo. Así este hombre, el tribuno, también le pregunta, y el tribuno, al parecer, él no era un romano, sino había adquirido aquella ciudadanía, y él dice, yo la adquirí con una gran suma de dinero, no sabemos de qué nacionalidad era este hombre. Pero la cosa es que cuando saben que Pablo es ciudadano romano, ya le dejan en paz y no se atreven ni siquiera a volverle a atar. Y aún esto les causa problemas, porque si bien es cierto, los creyentes deben sufrir por el Evangelio, pero también hacer valer sus derechos cuando estos son legítimos, porque la humildad no significa dejarse pisotear injustamente. Así, Pablo va a seguir con su juicio, como vamos a considerar el próximo jueves, Dios mediante, y va a seguir Dios desde el cielo ayudándole, guardándole para que él pueda cumplir hasta el último momento con el programa que Dios tiene para él conforme a su voluntad. Amigo, tú no quieres venir a Cristo ahora, no quieres conocer la voluntad de Dios para con tu vida, no quieres escapar de la condenación por tu pecado. No te estamos invitando a que vengas a una religión, no te estamos invitando ni siquiera a que vengas a una iglesia, te estamos invitando al único que puede salvarte, al único que puede perdonar tus pecados, a Cristo. Eres el único, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y te invitamos una vez más para que vengas a Él, para que Él cambie tu vida, para que Él transforme y te dé un corazón de carne y puedas realmente
pasar de muerte a vida. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa. Muy bien, muy agradecidos una vez más de que nos acompañara en su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Queremos invitarles, como siempre, a nuestras reuniones y tienes un tiempito los días miércoles, viernes y domingos a las 19 horas en Pedro Aguirre Cerda 189, será muy bienvenido. El día domingo también tenemos escuela dominical a las 11:30 de la mañana con clase para niños, jóvenes y adultos. Así les invitamos cariñosamente y deseamos que tengan un buen fin de semana, que el Señor les bendiga y si el Señor nos permite, estaremos el próximo jueves una vez más hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia.